Bueno, gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos en este reto de la felicidad a través de la gratitud, día número 2. Y estoy contento por las respuestas que hemos recibido en el chat, en mensajes privados. Les vamos a entregar ahora, en este preciso instante, les va a estar llegando el cuaderno de trabajo para que comiencen a poner las manos en la masa con respecto a lo que han aprendido en el día de ayer y en el día de hoy y en los días subsiguientes. Hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante. Vamos a tocar el tema más incómodo, el que todos estamos esquivando, el que tratamos de esquivar en nuestras vidas, el que muchas veces hacemos la vista gorda, el dolor, la crisis, la adversidad. Y muchas veces pensamos que, que el dolor juega en contra de nuestra vida, en contra de nuestra felicidad. Si vivimos en el dolor, por supuesto que vamos a tener un mal camino. Pero quiero que piensen con honestidad. Vamos a indagar en esos momentos para sacarle el beneficio a lo que estamos tratando de ver hoy. Y ojo, no quiero que romanticemos el dolor, no quiero minimizarlo, quiero aprovechar lo que puede eh, darnos el dolor, lo que puede producir en nosotros, esa energía que puede estar dándonos escondido, lo que puede estar, ese tesoro que puede estar a través del dolor. Quiero que pienses con honestidad en el peor momento del último año, o en los últimos meses, o en los últimos días. Ese golpe que sentiste que te derribaba. ¿Qué dirías si te dijera que esa tragedia específica fue en realidad la mejor carta que la vida pudo haberte repartido? Oli, estás loco. ¿Cómo es posible que, que ese dolor haya sido la mejor carta que la vida me haya podido dar? Estamos acostumbrados a agradecer solo cuando las piezas encajan en nuestra vida, cuando el dinero fluye o cuando hay paz. Pero la verdadera maestría de la vida, mis queridas personas, mi gente querida, cuando nosotros entendemos el para qué. La verdadera maestría humana comienza cuando agradecemos, cuando aprendemos, cuando entendemos a hacer alquimia, cuando aprendemos a hacer transformación de las cosas que están sucediendo en nuestra vida, cuando aprendemos a entender que las cosas llegan a nosotros para algo. Hay algo en nuestras vidas que ha llegado a nosotros para enseñarnos, para transformarnos. La capacidad de tomar el plomo, eso es la alquimia, la capacidad de tomar una transformación, la capacidad de tomar el plomo de una pérdida o un fracaso y convertirlo en el oro de la sabiduría. Eh, no quedarnos meramente en el pasado, en el dolor, sino entender que a través de ese dolor yo puedo ser una nueva persona. No quedarme solamente en el dolor de la pérdida, sino recordar todo el proceso que me llevó a entender o amar a esa persona y a través de ese conocimiento yo entonces puedo resurgir. Me recuerda el cuento de la mariposa y su cocuyo. Un hombre vio que una mariposa, la larva, cuando viene la transformación de su metamorfosis, tiene que meterse en un cocuyo. Y al final de su transformación, para poder salir y convertirse en esa mariposa, abre un huequito en ese cocuyo y tiene que salir por allí. Pero ese huequito es demasiado pequeño. Y ella trata de salir, trata de salir de ese cocuyo, pero se ve forzada porque las alas les incomodan. Entonces este hombre vio que el huequito era muy pequeño y se lo cortó. ¿Qué sucedió? Al cortarle el cocuyo, la mariposa salió sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Pero al cabo del tiempo, el hombre se dio cuenta que la mariposa nunca desarrolló sus alas y nunca pudo volar. ¿Cuál era el proceso? Que a través de ese hueco pequeño, ella sufría al salir, sus alas como que se desgarraban
porque era el proceso final para que sus alas pudieran desarrollarse, tenían que rasgarse para poder desarrollarse como una mariposa adulta, y ese proceso era el final para que ella pudiera volar. Sin ese proceso, ella nunca podría volar. Y eso fue lo que sucedió. El hombre quiso ayudarla en su dolor y la mariposa nunca pudo volar. Cuando nosotros nos aferramos a un dolor del pasado, cuando nos aferramos a esa angustia, a esa dificultad, a ese error, no vemos lo maravilloso que puede ser ese error en nuestra vida. No podemos entender el para qué suceden las cosas. Hay otra historia que me gustaría contarte. Ustedes saben que a mí me gusta contarles historia para poder aterrizar el mensaje, ¿no? Hay una historia real sobre un hombre que plantó un roble en un invernadero perfecto, protegido de todo viento, de toda tormenta y todo cambio brusco de temperatura. El árbol creció rápido, alto, con un tronco delgado y frágil. Al primer viento fuerte, el árbol se cayó, se quebró la raíz, se derrumbó. En cambio, los robles que crecen a la intemperie, golpeados por los huracanes, forzados a doblarse y sentir el embate del viento, desarrollan raíces profundas y madera dura. Tú eres ese roble que está afuera. Tú eres ese roble que a pesar de las vicisitudes sigues creciendo. Pero la única diferencia es que estás enfocándote en el para qué están sucediendo esas cosas. ¿Para qué? ¿Cuál es el aprendizaje de que me hayan votado en mi trabajo? Puede resultar duro y por eso te decía al principio, este es uno de los temas bastante incómodos que me toca plantear porque muchas veces nos escondemos del dolor. Muchas veces hacemos de nuestra vida tratar de ponerle color de rosas y a las dificultades les huimos. Le huimos porque duele. Yo sé que duele. Pero quiero que pienses que en ese dolor hay oro. Transformar el plomo de la vida, transformar el plomo de las adversidades en oro, es un proceso de la alquimia, es un proceso de desarrollo personal, es un proceso donde yo puedo decir, ¿qué puedo hacer yo de esto? Si no agradeces la tormenta, sigues deseando vivir en un invernadero que te destruirá la primera prueba real. ¿Qué podemos hacer nosotros? Entender que las cosas no están con nosotros para siempre, son pasajeras. Entonces, ¿qué es técnicamente agradecer por la adversidad? No es masoquismo, ojo, no se trata de aplaudir el sufrimiento ni de decir que feliz somos porque me va mal. No, esa no es la idea. Como te dije, no quiero que romanticemos el dolor. Eso es un autoengaño. Agradecer la adversidad es cambiar la pregunta fundamental de la vida. Cuando estás en el suelo, el ser humano común pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Esa pregunta nos convierte en víctimas, en rehenes de las circunstancias, esperando un salvador que nunca llega, porque muchas veces la gente pasa, ve tu dolor y en algunas ocasiones hasta te señalan. Porque estamos tan arraigados en el dolor que eso es lo que repetimos, el dolor y el dolor y el dolor. Y la gente huye. Oye, ya me va a contar lo mismo que la botaron del trabajo, ya me va a contar lo mismo del marido que la dejó, ya me va a contar lo mismo que no tiene plata. La gente huye de eso. Pero la persona sabia, las personas que son alquimistas, las personas que son futuristas, cambia la pregunta por ¿para qué me está pasando esto? Y en realidad esa es la clave que nos permite a nosotros transformar nuestra vida. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Y qué es lo que aún se niega a aprender mi carácter sobre esto que está sucediendo? Ese simple giro mental, gente querida, destruye la queja. Eso te quita a ti del victimismo y te pone en la oportunidad de progreso, en la oportunidad de salir adelante, en la oportunidad de decir, espérate, yo no vivo aquí en el dolor, yo no vivo aquí en el sufrimiento, yo no vivo aquí en la adversidad. Te dejaron, qué bien, te van a dar la oportunidad de puedas conocer a otras personas. Diste amor,
no lo aprovecharon. Qué bien. O sea, eres capaz de amar. Que otras personas no hayan aprovechado esa capacidad tuya de amar, se lo perdieron ellos. Tú lo puedes dar. Te sacaron del trabajo. Tienes la experiencia que adquiriste en ese trabajo. Utilízala. Ya de repente no te van a agarrar en otro trabajo. Tienes el conocimiento. Construye tu propio emprendimiento. Nunca es tarde. Tarde es cuando morimos. La adversidad, mi gente, deja de ser un castigo arbitrario del universo y se convierte entonces en un entrenador implacable. Cuando nosotros decimos, ¿para qué me está sucediendo esto? Tu jefe tóxico, tu quiebra económica o tu ruptura amorosa no llegaron a tu vida para destruirte. Toma y aprovecha la oportunidad de ese aprendizaje de la vida. Llegaron para revelar las áreas donde eras débil, donde necesitas aprender, donde dependías de lo externo o donde no sabías poner límites. Y eso ahora te toca a ti mejorar. Si eliminas el obstáculo, eliminas la oportunidad de desarrollar el músculo espiritual. Si abres más el huequito del cucuyo, la mariposa sale, sí, pero no sale desarrollada para ser realmente una mariposa. Se convierte en un insecto más que va a estar toda su vida natural arrastrándose sin poder volar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Detengamos un poco la marcha aquí. Piensa en un obstáculo actual. Al principio te pedí que pensaras en algo del pasado, pero ahora, en este momento, ¿qué te está molestando? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué te está marcando? Escribe en tu cuaderno de trabajo qué es lo que te está molestando, pero tradúcelo inmediatamente en la acción que te obligó a aprender. ¿Qué te llevó a aprender eso? ¿Cuál fue tu para qué? ¿Para qué está sucediendo eso en tu vida? Déjamelo en los comentarios. Oli, me está pasando esto, pero esto me está permitiendo lograr esto y lo otro. Si no hubiese sucedido esto en mi vida, no hubiese aprendido esto y lo otro. ¿Cuál es ese monstruo del pasado que hoy se está convirtiendo en tu maestro? Quiero entregarte una estrategia de acero para poder convertir ese dolor en ese motor que te ayude a ser más agradecido, a poder aprovechar ese sentimiento que te oprime en un sentimiento que te impulse. Número uno es el detector de maestros. Ante cualquier imprevisto o crisis diaria, está prohibido decir qué mala suerte. Qué mala suerte. Reemplázalo mentalmente por qué parte de mí, qué parte de mi carácter, qué parte de mi personalidad, qué parte de mí está probando esto. ¿Qué parte de mí necesita esto que está sucediendo? El número es la auditoría de cicatrices. Escribe una lista de 3 dolores pasados que hoy, mirándolos en perspectiva, entiendes que por eso que ocurrió, eh, te otorgaron mejores oportunidades. Te cuento una personal. Eh, Hace muchísimo tiempo, yo tuve muchísimo tiempo, eh, yo tuve una ruptura amorosa eh, y esa ruptura amorosa se vio ligada a mi personalidad. Es decir, las personas que estaban rodeadas de esa persona con la que yo tenía esta relación, me veían a mí como alguien que no tenía futuro. Y cuando yo me enteré de eso, yo estaba en medio del dolor, en medio de mi duelo, en medio de mi depresión, porque habían cortado conmigo. Yo tendría tal vez como unos 21 o 22 años, más o menos. Y estaba muy dolido. Pero cuando me enteré que habían rumores de que yo no valía la pena, ese dolor se transformó en el motor que me ayudó a mí a salir adelante. Si has estado conmigo en algunas otras clases, en algunos otros programas, sabes de esta historia, que me ha llevado a mí a escribir 3 libros. Creo que los tengo por aquí.
si te los puedo enseñar, sí, aquí están. Estos tres libros, este, este y este que está aquí. Y estoy en el cuarto y el quinto está en el horno. Este fue mi primer libro, Fortaleza Mental. Este fue mi segundo libro, El arte de decidir. Y este fue mi tercer libro, cada vez está creciendo más, mira, está más gordo, La alquimia de la manifestación. Tres libros, tres libros. He hecho conferencias en Iberoamérica, en Zurich. He hecho conferencias en Suiza, perdón, tanto en Zurich como en Ginebra. He hecho conferencias en Alemania, en Francia. He hecho conferencias en tantas cosas, en tantos lugares, a raíz de que me habían dicho de que yo no valía la pena. Transformé el dolor en motor. Y si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer. No te estoy diciendo que de repente puedas escribir libros, puedes hacer mucho más que eso, puedes hacer mucho más que escribir libros, puedes hacer mucho más que dar conferencias, puedes hacer mucho más de lo que otras personas han hecho, puedes vivir en vez de existir. Entonces hay que hacer un inventario de las cosas y darnos cuenta qué fue lo que ese dolor nos ha regalado. ¿Cuál es el potencial que tenemos en eso? Y agradecerlo. Gracias, yo les doy muchas gracias a las personas que se rodearon conmigo. De hecho, a esa ruptura amorosa, yo tengo contacto con ella. De hecho, conversamos hace 2 o 3 días. Estamos participando en un proyecto de ayuda a unos niños y vamos a hacer una donación para su proyecto. Somos amigos. Entonces, transformamos lo que nos ha dolido y preguntamos para qué funciona. En cambio, si yo me quedo en ese dolor, si yo me quedo pensando no sirvo para nada, la gente piensa que no sirvo para nada, si hubiese sido de mí, no estaría aquí contigo, no estaría escribiendo libros, no estaría dando conferencias, porque yo me hubiese creído que no sirvo para nada. Te doy y te regalo mi historia para que veas que hay oportunidad, no para ser arrogante, sino para decirte que si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer mucho más. Entonces, la última, la devolución del rencor. Agradecer la crisis implica perdonar el contexto. Perdonar el contexto. No buscar culpables. Entender que si esa fricción hoy, sin esa fricción hoy, serías intelectual y emocionalmente plano. Si yo no hubiese perdonado a esas personas, si yo no hubiese todo esto que he construido, estaría en mí con arrogancia, con rencor, con mirar así de por encima. Y eso no produce buenos frutos. Eso no transforma la vida. El dolor, los problemas, las dificultades vienen a ser maestros en tu vida. Ahora tú los transformas en oportunidades, lo agradecemos, salimos adelante, somos triunfantes y ahora viene la transformación, la abundancia hacia nuestro corazón y perdonar cualquier cosa que haya sucedido, porque lo que regresó a nosotros fue mucho mayor de lo que pudo habernos dañado. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos más vivos de lo que pudo habernos causado ese dolor. Es decir, la pregunta del para qué nos ayudó a no victimizarnos, porque si preguntamos por qué me está sucediendo esto a mí, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pobrecito de mí. ¿Por qué la gente piensa que yo no sirvo? Y entonces me voy a dar justificación. Ah, mira, pero es que porque tal vez en ese momento no había terminado la universidad, porque XY, entonces me voy dando martillazos, es cierto, pero es que yo no soy proactivo, porque yo esto y lo otro. Y cuando tú le buscas a la vida y le das justificaciones del por qué no haces las cosas, la vida te va a poner más fácil las respuestas al por qué no. Y tu cerebro te va a decir, ve, es que no lo haces porque esto, mira, es que no lo puedes hacer, es que eres medio bruto, es que te dejaron por esto, mira, ves, y lo sigues haciendo. Pero cuando tú dices, ¿para qué sucedió esto? Era para que te des cuenta, para que despiertes y te des cuenta que tienes la oportunidad de la vida para salir adelante.
Les confieso algo y vivo confesándome, pero les confieso algo. A principio sí, lo hice por arrogancia. Lo hice para demostrarle que sí valía, que se habían equivocado. Y muchas veces nosotros hacemos cosas así. Justificamos y decimos, no, yo te voy a demostrar que yo sí valgo. Pero esa demostración viene hacia afuera, hacia los demás. Quiero demostrarte a ti. Hasta que aprendí que el demostrarle a los demás no vale nada, porque a los demás no les importa. Ellos tienen pensamientos X, A, B, C, lo que sea de ti sin conocerte. Hay una frase por ahí que dice, si tú tienes un problema conmigo, llámame, escríbeme. Pero si no tienes mi teléfono para escribirme o llamarme, entonces no me conoces lo suficiente como para tener un problema conmigo. Yo puedo esforzarme a ser mejor y salir adelante a pesar de lo que los demás piensen de mí. Pero si yo sé quién soy, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí. Entonces voy a agradecer las dificultades. Las personas que me causan, entre comillas, problemas, son mis maestros, porque ellos hablan a través de sus experiencias, no a través de mi experiencia. Ellos no viven dentro de mí, yo vivo dentro de mí. Entonces, hoy terminamos este capítulo de agradecer por nuestro dolor, por no darle la espalda a enfrentar las cosas difíciles en nuestra vida, sino también agradecerle. Hoy espero que hayas entendido que la vida no está ocurriendo a ti, está ocurriendo, le está ocurriendo para ti. La vida te está ocurriendo para ti, no está en ti. Las cicatrices no son marcas de derrota, son medallas que sobreviviste a algo, que significa que sobreviviste a algo que intentó quebrarte, pero no pudo. Así que deja de pelear con el viento en contra y es precisamente ese viento el que te permite que tus alas se desplieguen y comiences a volar de verdad. Gracias por tener la valentía de mirar de frente el dolor y quitarle su poder, porque ahora el poder lo tienes tú. Utiliza tu cuaderno de trabajo para que escribas cuáles son esos dolores, cuáles son esas dificultades, cuáles son esas vicisitudes que hasta ayer las vistes como obstáculos, como cosas dolorosas. Y hoy son ese motor que te llevan a impulsar tu vida a ser mucho mejor. Nos vemos en la siguiente sesión mañana para descubrir el milagro bruto de estar vivos. Gracias por estar aquí, gracias por ser, gracias por existir y sigamos agradeciendo la vida que tenemos. Nos vemos mañana. Bye bye.